¿Qué impacto tiene el aumento del salario mínimo en el pago de aportes a seguridad social? ¿Por qué hacemos esta pregunta? Porque tenemos que conectar, y como muchos ya lo saben de los que siguen Actualícese y están suscritos también a nuestro portal, eh, digamos que saben que está todo atado. Para aquellos que de pronto no lo conocían, importante que tengan en cuenta esto, es decir, cuando usted paga la nómina, usted debe atar a esos conceptos de nómina, pues que los pagos que usted realice van a impactar necesariamente en las prestaciones sociales que ya vimos y también en la seguridad social. Entonces, ¿qué impacto tiene en la seguridad social? Pues un aumento natural. Es decir, si antes pagaba X, ahora va a pagar Y. Es decir, si antes por la cotización de un salario mínimo pues usted pagaba cercano a los 390.000 pesos, pues ahora va a pagar un poco más. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si el salario quedó en 1.423.500 pesos, que por cierto no lo había dicho, el salario mínimo quedó en 1.423.500 pesos, si el salario mínimo quedó en ese valor y uno tomara, por ejemplo, para hacer una cuenta aquí básica, el 28.5% como valor de referencia para el pago de la seguridad social, eso nos arroja más o menos, ya les digo, 1.423.500 por el 28.5%, 405.697 pesos, y eso que no tuvimos en cuenta la caja de compensación. Entonces, miren ustedes que puede ser que el aumento de la cotización pues se haga en virtud o se deba hacer en virtud justamente del aumento del salario mínimo en Colombia. Entonces, importantísimo eso, si aumenta el salario mínimo, aumenta el valor de la cotización indefectiblemente de los trabajadores al sistema de la seguridad social. Por supuesto, también le aumenta a aquellos que estén eh, inscritos al sistema de la seguridad social en calidad de independientes. Yo les dije que les iba a hablar un segundito de los independientes, sobre todo aquellas personas que tengan esa doble calidad de tener eh, un contrato de trabajo con su propia empresa y recibir dividendos. Recuerden, señores o señoras, que aquellas personas que tengan un contrato de trabajo con su propia empresa y además de eso devenguen dividendos, si los dividendos son superiores a un salario mínimo en un mes específico, recuerden que van a tener que pagar seguridad social sobre esos dividendos en calidad de independientes. O sea que adquieren la doble calidad de ser independientes frente al sistema de la seguridad social y trabajadores. O sea que hay que pagar por los dos o por las dos calidades, ¿correcto? O sea, no puede pagar por una sola. Si paga por una sola, en ese caso sería omiso frente al sistema de la seguridad social en calidad de independiente por los dividendos que adquirió o que recibió. En ese caso sería un rentista de capital para efectos de los conceptos de UGPP o de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, o para efectos simplemente del sistema de la seguridad social, que entiende que usted tiene una capacidad de pago en calidad de rentista de capital. Entonces, miren ustedes que este tema es vital entenderlo, porque pues así uno no sea laboralista o así no sea especialista en seguridad social, pues si uno es empresario, ¿cierto? O si uno tiene una empresa, un emprendimiento, pues es importante que sepa sobre estas normas, sobre todo teniendo en cuenta que, pues como ya sabemos, el hecho de no conocer una norma no nos exime de ella. O sea, a pesar de que no conozcamos una norma, pues tenemos que cumplirla. Entonces es mejor conocerlas y saber que, pues si tenemos ingresos, por esa razón, por dividendos, pues debemos hacer aportes al sistema de la seguridad social. Ese era el comentario que les quería hacer. También importante que tengan en cuenta que aquellas personas que tengan negocios propios y que adicionalmente a eso tengan un salario, es decir, devenguen un salario en su empresa, pues también tengan en cuenta que deberán pagar al sistema de la seguridad social en calidad de independientes por cuenta propia. Y en ese caso, pues los cálculos se deben hacer de forma distinta y pueden tener en cuenta en esos casos también, pues, la presunción de costos y gastos que está vigente para el momento y que ha sido publicada por la UGPP, que es básicamente la UGPP presume cuánto le costaría a usted prestar ese servicio o distribuir o vender o producir esa mercancía y por lo tanto puede deducirse esos costos y gastos presuntos para el pago de la seguridad social. En caso de que usted no los pueda probar, si usted los puede probar en virtud del artículo 107 del Estatuto Tributario y descontar esos costos y gastos, pues entonces va a poder hallar su IBC
en calidad de independiente por cuenta propia. Entonces, ojo con esos puntos también importantes. Esos son unos bonus track que damos aquí en los consultorios laborales de Actualícese que son importantes, que no tienen que ver propiamente con un empleado, pero sí con una persona tiene esa doble calidad, es decir, que tiene un contrato de trabajo y además de eso es dueño de su propia empresa. ¿Listo? Bien, entonces el impacto en el aumento del salario mínimo, pues básicamente en la seguridad social es el aumento del pago en todos los subsistemas, en el subsistema de pensiones, en el subsistema de salud, en el subsistema de riesgos laborales, en la caja de compensación y por supuesto aquellas empresas que no estén acogidas a las normas que las eximen del pago de parafiscales, pues van a tener que pagar ICBF y SENA. ¿Listo? O aquellos trabajadores que devengan más de 10 salarios pues tendrá que pagar ICBF y SENA, que ese ya no sería el caso del salario mínimo. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal Actualícese Video.